Cuarta entrega de Contra toda esperanza de Armando Valladares, iniciando el 7º capítulo de la obra, titulado Un modelo de presidio. Me encuentro en la página 42 de la presente edición. Iniciamos. La prisión de Isla de Pinos era entonces la más grande de Cuba. Era el llamado Presidio Modelo. Lo construyó el dictador cubano Gerardo Machado, 6 edificios enormes, circulares, con una capacidad mucho mayor que la necesitada en los años 30, cuando fueron levantados. Alguien señaló al dictador que era demasiado grande, que jamás se llenaría aquel presidio, y Machado respondió: «No te preocupes, ya vendrá alguien que lo llenará». Ese alguien fue Fidel Castro. Las puertas corredizas del primer cordón de seguridad se abrieron para dar paso a la comitiva. Hermosos y bien cuidados jardines era lo primero que veía el recién llegado. Presos comunes regaban y limpiaban de malas hierbas los rosales y mar pacíficos. Al centro, el edificio de la dirección. A cada lado, en forma de arco, un grupo de casas para los oficiales. Al fondo se veían las moles enormes de las circulares donde estaban los reclusos. ¡Abajo, hijos de puta! Ahora sí están presos. ¡Llegaron a la isla! El insulto nos golpeó el rostro, pero nadie respondió. Comenzamos a saltar del camión. Frente a mí, 2 compañeros venían unidos por las mismas esposas y uno de ellos trataba de acomodarse buscando apoyo para bajar. Un guardia del camión se acercó a su espalda y de una patada lo lanzó a tierra, arrastrando en la caída a su compañero con la muñeca desgarrada por la pulsera metálica. Arriba del camión, el guardia prorrumpió en una burlona carcajada que fue coreada por el resto de los militares. Uno de ellos se acercó a los 2 presos que, golpeados y magullados por la caída, trataban de incorporarse y les dijo: «Ven qué buenos somos. Hasta los ayudamos a bajar». Y otra vez las carcajadas burlonas. Y nosotros allí, impotentes, sin atrevernos siquiera a protestar, pensando que si aquel era el comienzo, ¿cómo sería lo demás? Inmediatamente llegó un jeep, preguntaron por uno de nosotros, que había estado involucrado en la muerte de un miliciano, muerto en un tiroteo. Sus 2 compañeros habían sido fusilados y él condenado a 30 años. ¿Dónde está ese hijo de perra?, gritó un sargento saliendo del jeep, enfurecido. «Ese es», respondió uno de los que nos escoltaban desde La Habana. Vamos, apúrate. Vas a saber ahora quiénes somos nosotros». El preso fue empujado hacia el jeep y a golpes lo metieron dentro. Uno de los guardias le pegó con la culata del fusil y un quejido sordo escapó de los labios de aquel infeliz. Casi un niño todavía. «Llévense a ese para el pabellón», gritó el sargento alto y gordo, que parecía ser el que mandaba en aquel grupo. «Y ustedes», siguió, dirigiéndose a nosotros, formando ahí rápidamente, ¿eh? Vamos, apúrense. Uno junto al otro nos alineamos y comenzaron a comprobar nuestros nombres con la lista que traían los escoltas desde Cuba. «Bien. ¿Quiénes son los de la huelguita?», preguntó el sargento. Se refería a una huelga que habían hecho unos presos en la cabaña como protesta por los fusilamientos de aquel terrible mes de enero de 1961, cuando los comunistas, sedientos de sangre y mediante la publicación de una ley, legalizaban y buscaban excusas para justificar aquellos asesinatos, tratando de aterrorizar a los que ya comprendían el engaño y se lanzaban a la lucha para conquistar la libertad que tanto ansiaban. Llamaron a Cheo Guerra, a Guillermo y a otros. Varios milicianos se separaron del grupo, las armas en ristre, caladas las bayonetas, indicando el camino que debían tomar.
una carretera que se adentraba por el resto de las instalaciones del penal. ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! Gritaban a las espaldas de los presos y los pinchaban con las bayonetas. Los vimos alejarse y vimos también cómo sus pantalones se iban tiñendo de sangre en los muslos. Uno de ellos tropezó y cayó, y sobre él cayeron las botas de los guardias y lo patearon hasta dejarlo sin conocimiento, sobre un charco de sangre. Fue arrastrado por los brazos y así se lo llevaron. Esa era una de las diversiones favoritas de los guardias, lo supimos después. Mas para nosotros en aquel momento resultaba un espectáculo dantesco. Qué lejos estábamos de imaginar que veríamos desde nuestras celdas muchas veces más aquel mismo ensañamiento contra otros presos que irían llegando a la isla. Bueno, que suban estos ya, dijo el jefe de escoltas. Y comenzamos a subir unas escalinatas que daban acceso a las oficinas y dirección del reclusorio. Una vez allí, nos condujeron a lo largo de un corredor. Ni un solo momento habían cesado los insultos y las vejaciones para con nosotros. Éramos entonces 312 hombres y formábamos el último contingente de la cordillera más grande que fue trasladada a Isla de Pinos. Llegamos al final del corredor. Por una escalera descendimos a la parte inferior del edificio central del presidio, una especie de sótano, donde nos esperaban ya los milicianos frente a unos montones de ropa de presos. Eran los uniformes del antiguo ejército, con una P negra en la espalda y otras dos en las perneras. Vamos rápido, quítense la ropa todos, vamos, encuérense. Todo era agitación. Todo había que hacerlo deprisa, bajo constantes amenazas de ser golpeados o bayoneteados. Comenzamos a desnudarnos, la camisa, el pantalón, la camiseta, los calzoncillos, todo quedó a nuestros pies. Los zapatos también, coño, gritó otro, y también nos quitamos los zapatos y las medias. No puedo describir lo que yo sentía en aquel momento. Me imaginaba, suponía, que lo mismo pensaban y sentían los demás al verse así, desnudos, de cara a la pared. Y aquellos milicianos y guardias riéndose y vejándonos con bromas y comentarios acerca de nuestra desnudez. Nada hay que deprima tanto como verse en esas condiciones. Ya, vuélvanse ahora y quédense tranquilos hasta que los llamen, dijo uno de los soldados. Nos fueron llamando uno a uno hasta un banco que nos separaba de los guardias, donde harían la requisa de nuestras propiedades de lo poco que traíamos. Algunas latas de conserva, medicinas, pasta dental, jabón, ropa interior. Y comenzó el saqueo. Nos quitaron todo lo que tenía valor o les gustaba. Mi reloj atrajo la atención del teniente Panequi y casi me desgarra la muñeca para arrancármelo. Ahora sí lo di por perdido definitivamente. Eran buitres repartiéndose el botín allí mismo. Con un descaro sin límites, discutían entre ellos por la posesión de una u otra prenda, unas medias, una máquina de afeitar, una pluma. Llevaba conmigo un crucifijo, regalo de un joven amigo, Neno Medina. Neno tenía apenas 16 años, pero Castro no había logrado engañarlo. Toda su familia había pedido asilo político en Venezuela durante la dictadura porque su padre era un revolucionario de Castro. Neno, más que saber, intuía que el comunismo no era bueno para Cuba. Además, había caído en sus manos uno que otro libro, como La gran estafa, de Eudocio Rabines, que me comentaba con interés. Neno le decía a Fidel, ya en 1960, Fidelovsky. Obligado a ingresar en las milicias, viendo traicionada la revolución por la cual luchó y murió su padre,
lo trasladaron como chofer a las montañas del Escambray en una operación militar destinada a sofocar los reductos de rebeldes que luchaban contra Castro. Neno no pudo soportar aquello, porque estaba del lado de los alzados. Tomó entonces una dramática decisión. Conduciendo un camión lleno de tropas, apretó el acelerador a fondo y lo lanzó por un precipicio. Todos murieron. La mano del teniente Paneque se alargó hacia mi cuello y tiró con furia. Pisotearon y patearon brutalmente el crucifijo y por el suelo quedó la cruz, hecha a pedazos. De pronto, en el extremo opuesto al que yo me encontraba, se escucharon unas risotadas, exclamaciones de indignación y casi inmediatamente el preso que protestaba atacó a puñetazos a uno de los guardias que lo requisaba. Le cayeron encima varios militares. El preso se debatía, mordía, arañaba, hasta que los golpes lo hicieron desplomarse al suelo, la cabeza rota y la cara empapada por la sangre que le brotaba de la nariz. Trató de incorporarse y un culatazo en la espalda lo hizo caer de nuevo. Los demás guardias que nos rodeaban, al comenzar la pelea, retrocedieron inmediatamente, manipulando los fusiles y ametralladoras, amenazándonos con nerviosismo. ¡Que no se mueva nadie! ¡Las manos arriba! ¡Y cuidado con lo que hacen o disparamos! Tenían miedo. Estaban nerviosos, temerosos de hombres desarmados, desnudos. Y sentí que nos crecíamos ante aquella turba que apenas podía sostener las armas por el temblor de las manos. Inmediatamente sacaron al que atacó al guardia. No sabíamos qué había motivado el incidente. Solo vimos el preso con varias heridas y las marcas de los coletazos cuando era arrastrado por dos guardias, dejando una mancha de sangre en el suelo. Muchos pensamos que moriría a consecuencia de los golpes y las heridas. Después supimos que el guardia que lo requisaba, al volcar sus propiedades, sacó una foto de la madre de nuestro compañero, de una madre como la mía, como la de todos. Una de las tantas que sufría el dolor terrible de verse separadas de sus hijos, de saberlos confinados en las cárceles donde el atropello, el maltrato físico y moral eran la orden del día. Por eso, aquel hombre no pudo contenerse cuando el guardia, insolente, con la foto en la mano, le preguntó en qué prostíbulo trabajaba aquella mujer. Allí se agotó su paciencia. Ciego de ira, con lágrimas de furia en los ojos, se abalanzó sobre el ofensor. Qué ajena estaría aquella madre de que muy lejos del hogar su hijo era arrastrado casi muerto, a consecuencia de una golpiza que por defenderla le propinaron los guardias. Y sentí una profunda admiración por aquel hombre. Y pensé en las madres que ya nunca más verían a sus hijos, en las que nunca podrían abrazarlos otra vez. Y pensé en las madres de los fusilados y sentí que mientras alentara en mí un soplo de vida, trataría de ser digno de mis seres queridos. Recordé que no hay noche eterna y me sentí de momento más tranquilo y feliz por haber tomado interiormente aquella determinación. Una vez terminada la requisa, entregaban una muda de ropa a cada recluso.
A los que usaban una talla pequeña o mediana le daban una grande, y a los grandes y gordos una pequeña. Y había que ponérsela y salir de allí vestidos. Los delgados no tenían problemas. Envolvían el pantalón alrededor de la cintura y doblaban sus bajos, así como las mangas de la camisa. Para los gordos era un suplicio. Tito forcejeaba tratando de entrar en un pantalón que no le servía. Al fin logró meterse dentro de él, pero faltaban 2 palmos de tela para poder abrocharlo y le quedaba media pierna. Esta era otra de las diversiones de la guarnición. Al salir, en la pared de aquel sótano, un cartel con un pensamiento de Fidel Castro. La revolución es más verde que las palmas. Formamos de 2 en 2 y echamos a andar. A uno y otro lado de la fila iban y venían los guardias. La puerta de entrada a la segunda alambrada se abrió. Se alzaba allí una garita de hormigón con reflectores y una ametralladora que apuntaba hacia los edificios. Ya estábamos dentro del presidio. Desde allí no se veían los jardines. Aquella puerta se abría a un mundo enajenante del que no saldrían muchos de los que entrábamos ahora. Pasamos entre los edificios 5 y 6, enormes, de 5 pisos de altura y forma rectangular. Y ante nosotros se levantaban, impresionantes, las enormes edificaciones de hierro y hormigón de las circulares, con sus 7 plantas fabricadas para alojar 930 reclusos en cada una. Llegarían a albergar 1.300. Eran 4 y en el centro, también circular, pero de solo 2 plantas, estaba el comedor, capaz de admitir 5.000 comensales a un tiempo. La cocina y los almacenes estaban también aquí. Las 4 circulares y el comedor se distribuían como el número 5 en los datos. El punto del centro era el comedor. Pasamos también entre las circulares 1 y 2. Desde muchas ventanas nos saludaron los presos, pero los guardias daban gritos de que no podían saludarse ni levantar las manos para responder. Quienes lo intentaron recibieron golpes. Bordeamos el comedor por una carretera asfaltada y nos detuvimos frente al rastrillo de la circular 4, nuestro edificio de destino. Sobre la puerta un irónico cartel: Bienvenidos a la circular 4. El rastrillo era una caseta amplia de bloques de hormigón sin pintar y un techo de planchas corrugadas de fibra de cemento. A través de las ventanas los presos que habían llegado el día anterior nos gritaban, llamaban por sus nombres a algunos de nosotros, a los que habían conocido en la cabaña. Ya los guardias no hablaban. Era como si al llegar allí no tuvieran, ni hubieran tenido jamás, relación alguna con nosotros. Les éramos totalmente ajenos. Y eso me animó y me atreví a levantar la cabeza y mirar hacia lo alto a las últimas ventanitas enrejadas del 5º y 6º piso, desde donde se agitaban manos dando la bienvenida. Luego fui bajando los ojos hasta las ventanas del 1er piso, que quedaban muy cerca. Los hombres detrás de aquellos balaustres de hierro parecían cadáveres, los rostros blanquecinos por la falta de sol. Había uno tan flaco, pero tanto, que parecía irreal. Nos hablaba, nos gesticulaba, solo estaba allí, mirando. Parecía una de esas figuras de los museos de cera. Sin embargo, de aquellos hombres, el que más tiempo podía llevar en la cárcel no pasaba de 2 años y unos días. De solo pensarlo, un escalofrío de terror me subió por la espalda. 2 años. No podría resistirlo, pensaba. ¿Cómo estaban vivos todavía? ¿Por qué no habían muerto?
Si alguien me hubiera dicho entonces que yo pasaría 22 años en la cárcel, creo que me hubiese echado a reír y lo hubiera considerado el ser más mentiroso del mundo. Al fin abrieron la reja de entrada luego de contarnos varias veces. Una multitud de presos esperaba en la planta baja. Un patio circular de unos 70 metros de circunferencia. En el centro se levantaba una torre de hormigón hasta la altura del cuarto piso. En su parte alta, un balconcillo con una baranda para las rondas del vigía. Una puertecilla metálica y aspilleras. El acceso a esta torre se tenía que hacer desde afuera, por un túnel, lo que permitía a los militares llegar a ella sin necesidad de entrar al edificio. Pegadas a la pared de la circular, como un enorme panal de abejas, las celdas, alineadas una junto a la otra. Había 93 en cada piso. Frente a ellas, un balcón protegido por barandas de hierro que lo convertían en pasillos por los que se podía caminar con seguridad. Los pisos se comunicaban entre sí por las escaleras de mármol. Otras escaleras, más pequeñas, en número de 4, daban acceso desde la planta baja al primer piso de celdas. En el patio, ubicado en la planta baja, solo había lavaderos y duchas. Las celdas eran pequeñas, con una ventana grande de rejas de barrotes cuadrados. El sexto piso no tenía paredes ni divisiones. Se usaba antes como área de castigo para los presos comunes. Existían en él varias celdas que habían sido demolidas. Ahora, y debido al exceso de población penal, se utilizaban también. Esta circular 4, excepcionalmente, tenía rejas en las celdas del primer piso. Asimismo, fueron usadas como sitios de castigo en épocas de los presos comunes. El resto de las celdas no tenía rejas y se podía deambular por el pasillo o subir y bajar de un piso a otro. Aquello parecía un circo romano. Todos hablando y gritando al mismo tiempo. Unos cuantos nos acercamos a la base de la torre y tiramos nuestros bultos para tomar aliento. Desde lo alto de los pisos, acodados en las barandas, muchos reclusos nos miraban con curiosidad. Los que tenían conocidos allí eran ayudados por estos a subir sus bultos y les buscaban sitio en las celdas que lo permitieran. Boitel, Carrión y yo contemplábamos aquellos como atontados. Aquel mundo absurdo donde todo tenía como una dimensión diferente. «¡Juan!», gritan esos malditos. Era una frase favorita de Carrión, sacada del Don Juan Tenorio de Zorrilla, y que Alfredo repetía en momentos en que encajaba perfectamente, como ahora en que el griterío amenazaba volver locos a todos. Señores, señores, hagan silencio, por favor. Era la voz del mayor de la circular, Lorenzo. Un mulato de 6 pies de estatura y 200 libras de peso que había sido motociclista de la policía anterior. Los presos elegían mediante voto secreto una especie de gobierno interno. Se le llamaba mandancia. El elegido tenía la responsabilidad de elegir a su vez a los que se ocuparían del mantenimiento del edificio. Limpieza, servir el rancho, etc. El mayor era el que trataba con los militares y retransmitía lo que ellos quisieran comunicar. A principios del año 1959, los exmilitares de Batista que llegaron a aquella prisión tuvieron que soportar mandancias de presos comunes impuestas por la guarnición, con la que colaboraban. Baste decir que los presos comunes tenían en sus celdas retratos de Fidel Castro,
y gozaban de la protección de la dirección del penal. A los pocos meses, y gracias a la participación de uno de los pilotos de la Fuerza Aérea, prisionero allí, llamado Berubides, lograron desplazar del mando a los presos comunes. Todavía no habían arribado los primeros grupos de presos políticos y solo estaban allí los exoficiales y soldados del ejército de Batista. Bueno, vamos a subir, ¿eh? Dijo alguien del grupo, y tomamos los bultos y echamos a andar hacia las escaleras. Había que avanzar pasando por encima de largas filas de cubos. Cuanta vasija existía se alineaba por todo el patio formando meandros, como el curso de un extraño río. Pronto supimos el porqué. El agua estaba racionada en la prisión. Servían 5 litros por recluso cada semana, y esa era la única agua para tomar, para lavarse la cara, para bañarse, para lavar la ropa. Por supuesto que no alcanzaba. La razón de este racionamiento la motivaba una reparación de las instalaciones que abastecían el penal. Los camiones pertenecían a otro organismo y no siempre podían ir hasta la prisión. En esta ocasión habían demorado 9 días. Cuando preguntamos a uno de los presos viejos dónde podíamos tomar agua, nos contó todo esto. Guardaban el agua como un verdadero tesoro. Uno de aquellos hombres que había sido enfermero en el Hospital Nacional de Psiquiatría conocía a Boitel y nos invitó a su celda para descansar unos minutos. Vivía en la primera planta. Nos dijo que haría gestiones para conseguirnos un poco de agua, pero solo un poquito. Aquella misma tarde los militares habían dicho que llegaría el camión cisterna, pero no todos lo creían. El que nos facilitó el agua era un anciano que vivía solo en una de las celdas del primer piso. Cuando el amigo de Boitel se la pidió, nos miró escrutadoramente, sacó un cubo de abajo de la litera que estaba tapado con un cartón y en el fondo había un poco de agua. Yo tomo poca, muy poca, ¿saben? Y por eso me queda algo todavía. Nos dio un sorbo. Yo sentí más sed todavía y me creí capaz de beberme aquel cubo lleno. Luego subimos al 6º piso. Los que habían llegado el día anterior alcanzaron celdas vacías y nos llevaron a muchos de nosotros para ellas. El tráfico por las escaleras era constante. Se trasladaban literas de un piso a otro, de una celda a otra. Las celdas tenían 2 de estas camas a las que llamaban aviones en la jerga carcelaria. Nunca logré saber por qué. Aunque quizá le decían así porque se plegaban como alas. El marco era un tubo al que se cosía una lona o saco de yute. Se fijaba a la pared con 2 ganchos de hierro metidos en el hormigón y tenían 2 tirantes de cadenas también fijadas a la pared. Podían recogerse durante el día y abrirse solamente cuando iban a usarse. Tener uno de estos aviones de lona en buen estado era la máxima aspiración de un preso. Estábamos agotadísimos cuando al fin alcanzamos el 6º piso, Carrión, Piñango, Boitel, Jorge Víctor y algunos más de nuestro pequeño grupo. En la prisión se tienen decenas, cientos de amigos, pero siempre hay un grupo reducido con el que pasamos la mayor parte del tiempo, con los que se comparten más las horas y esa necesidad de comunicarse que para algunos es más importante que todo lo demás.
Jorge Víctor era callado, apenas hablaba y daba la impresión de ser inmutable. Realmente lo era. Había estado estudiando para sacerdote y parecía que andaba con hábitos. Era un compañero extraordinario con el que Carrión bromeaba de continuo. Había sido detenido la misma madrugada que nosotros. Jorge Víctor se había sentado en el suelo, impasible, y otro tanto hicimos los demás. Nos ubicamos en aquel cuadrado, sacamos las frazadas y nos dispusimos a dormir lo mejor que pudiéramos. Al día siguiente trataríamos de conseguir aviones, colchones y celdas. Aquel lugar, con el suelo terroso lleno de huecos, resultaba en verdad bastante incómodo. Pero con el agotamiento que traíamos de los últimos días, casi de inmediato nos hundimos en un sueño profundo. Carrión nos despertó tan solo unos minutos después de habernos dormido, pues una rata nos estaba pasando por encima. Las ratas también nos iban a acompañar para siempre. No podía haber presidio sin ratas, ya que ya era insignificante comparada con las que veríamos más adelante. Decididamente esa noche no iban a dejarnos dormir los acontecimientos. Ya muy entrada la madrugada, un griterío y ruido infernal nos despertó sobresaltados. Nos incorporamos y nos asomamos a la baranda. Desde nuestro sitio se veía la reja de entrada. El espectáculo era alucinante. Habían traído la cisterna de agua. Metieron 2 mangueras de 4 pulgadas por entre las rejas y abrieron los grifos. El precioso líquido se había estado botando hasta que los primeros, medio dormidos, bajaron al grito de ¡agua! 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 Los presos se precipitaban hacia la planta baja, frenéticos con cubos, latas, jarros y todo lo que sirviera para almacenar agua. Cientos de hombres llenando sus latas a medida que les iba llegando el turno en las colas interminables. Por las escaleras corrían como demonios, gritaban y gritaban. Por encima de aquel barullo el torrente de voz del mayor Lorenzo se dejaba escuchar. ¡Cordura, señores! ¡Cordura! Pero ya aquellos hombres no eran seres civilizados. Actuaban como la manada sedienta que de pronto ventea agua cercana y se desborda en estampida. Corrían por las escaleras, algunos más ágiles, se descolgaban por las barandas para bajar así de piso en piso con el riesgo de caer al vacío. ¡Por favor, señores! ¡No parecemos seres humanos! Seguía gritando Lorenzo sin camisa, con los espejuelos oscuros que no se quitaba nunca. Estaba junto a la reja, pegado a las mangueras. El volumen de agua que salía por ellas llenaba las vasijas de inmediato. Al pasar de un cubo al otro, se botaba y ya se había formado un charco en la planta baja. Alguien corriendo había resbalado y seguían corriendo por escaleras y pasillos. Me quedé mirando todo aquello como hipnotizado, hasta que pasó frente a nosotros otro preso con un cubo de plástico. Ustedes apúrense o se quedarán sin agua. Y sus palabras nos hicieron despertar. Era cierto. Y estábamos sedientos. Tomamos nuestros cubos y nos lanzamos veloces escaleras abajo. Yo sentí que ya era uno más de aquellos hombres.
Contra toda esperanza de Armando Valladares, llegamos al 8º capítulo, titulado La proteína animal. A las 5 de la mañana el toque de la corneta llamaba para el recuento, que se efectuaba a las 6. El cornetista era un preso común que se colocaba en el comedor frente a las circulares 3 y 4. Tocaba bien. Más adelante lo contemplaría muchas veces en las tardes. Solía emborracharse bebiendo alcohol mezclado con azúcar y entonces tenía que recostarse a una de las columnas del edificio porque de lo contrario se caía. Curiosamente, estando beodo, era cuando tocaba mejor. Era este trompetista el que daba el toque de silencio cuando sacaban los cadáveres de los que morían allí. El mayor ordenaba atención y los presos se ponían en pie en posición de firmes. Todo se detenía por un corto tiempo. Únicamente las notas de silencio resonaban dramáticas. Carrión y yo logramos conseguir una celda en el 2º piso, la número 64. Boitel no quiso mudarse con nosotros. Le gustaba dormir la mañana y habiendo conseguido un catre de campaña, el 6º piso era ideal para eso. Ya Jorge Víctor, Piñango y los demás se habían instalado con otros compañeros. Pero nos reuníamos para comer. Y a nuestro grupo se integraron Manolito y Vladimir Ramírez. Este último era psicólogo y había formado una célula de acción que planeó atentar contra Castro desde el apartamento de Vladimir, situado frente al restaurante El Carmelo, sitio que frecuentaba el tirano. Fueron descubiertos y la detención estuvo precedida por una balacera. Vladimir y Fernando López del Toro se parapetaron detrás de los muros de una casona colonial en El Vedado y fue necesario un gran despliegue policial para rendirlos. La hora de comer se convertía en una interesante tertulia con comentarios de toda índole, pero muy en especial de los acontecimientos políticos. El tema enfilaba siempre hacia la caída del régimen, porque día a día llegaban rumores de un aumento de la resistencia interna, de sabotajes, del número de alzados en el campo y de las gigantescas operaciones militares que tenía que llevar a cabo el gobierno para exterminar a las guerrillas. El rancho era cocinado por presos comunes. La comida era tan desabrida, tan neutra, tan sosa, que la habían bautizado con el apodo de La Boba. La Boba. Cuando los tanques de comida, llevados en una carretilla tirada por presos, llegaba a la puerta, el mayor o el rejero, otro preso que estaba siempre sentado junto a la reja para este tipo de menesteres, gritaba: ¡Llegó la boba! ¡Llegó la boba! ¡Preparando! Este aviso significaba que todos los presos debían formar filas en sus pisos respectivos, provistos del plato y un jarro. Los tanques eran entrados por nosotros, que también servíamos la comida, tarea asignada por el mayor a distintos compañeros. Se bajaba en orden rotativo. Hoy comenzaba por el primer piso, mañana era el segundo, al día siguiente el tercero y así, hasta el 6º, y de nuevo otra ronda. El menú no era muy variado. En el almuerzo, arroz y chícharos, en la tarde, harina de maíz y un caldo grasiento. Generalmente los chícharos u otros granos eran destinados a la prisión cuando estaban en mal estado, llenos de gusanos. Entonces sobre aquellos tanques flotaba una capa de pequeños bichitos. Pero aún en las situaciones más desagradables, el cubano, por su carácter, por su idiosincrasia, toma las cosas en bromas. Era como una
válvula de escape para quitarle dramatismo a las cosas graves. Así, cuando venían los granos llenos de gusanos, el rejero pregonaba: ¡Chícharos con proteína! ¡Chícharos con proteína! Muchos días estuve casi viviendo del pan. Yo tenía ciertos remilgos para comer, pero la prisión y el hambre se encargarían de quitármelos. Semanas después devoraba aquellos chícharos. Ay. Semanas después devoraba aquellos chícharos. Ay. Como el que más. Cuando alguien decía que estaba mala la comida o sabía mal, Carrión siempre respondía: ¿quién ha visto que el preso coma para darse gusto? Come para subsistir. Y era cierto. Había que comer lo que fuera para subsistir. Y me hice el firme propósito de echar a un lado todos aquellos escrúpulos y tragarme lo que viniera. Terminamos haciendo competencia con la cuchara, pescando los gusanitos y poniéndolos aparte. Eran pequeños, blanco-amarillentos, con una mancha carmelita en la cabeza. Poco a poco se iba perdiendo el asco y se racionalizaba la situación. Los gusanitos estaban muertos, habían hervido en los tachos de vapor. ¿Qué daño podían hacer? Ninguno. Solo sucedía que no teníamos el hábito de consumirlos. En Asia comen insectos. Todos estos argumentos iban preparando la mente, acondicionándola. Y ese es el verdadero secreto de la subsistencia. Terminamos revolviendo el potaje con el arroz sin pasar más trabajo, pescando los gusanitos. Después de todo, era cierto que eran proteínas. Y nunca enfermé por comerlos. Como eran los comunes los que cocinaban, supervisados por un militar, y el ser revolucionario se medía, entre otras cosas, por la hostilidad y agresividad contra nosotros, ocurrieron muchas cosas con los alimentos. Una mañana el agua con azúcar del desayuno que llevaban en un tanque de 55 galones, de los usados para almacenar combustible, comenzó a tener un sabor extraño. Cuando faltaban 3 o 4 palmos, se puso espumosa. El batir constante del cucharón del sirviente había formado un espumarajo. Se dejó de servir. Y pasando una paleta de madera por el fondo, ésta tropezó con algo duro. Se decidió volcar lo que quedaba del agua con azúcar. En el fondo del tanque había 2 barras de jabón de lavar. En otra ocasión, dentro de la sopa flotaba más de la mitad de un intestino grueso de res, el recto incluido, y lleno de la mierda de la vaca. Aquella sopa fue devuelta. Se daban las quejas al militar jefe de la cocina, quien siempre eludía su responsabilidad, alegando que eso era cosa de los cocineros. Era frecuente hallar pedazos de vidrio. Un día trajo ratones muertos. Pero la más grave de las consecuencias por ingerir alimentos en mal estado tuvo lugar cuando sirvieron chícharos envenenados. Miles de presos con diarreas incontenibles se deshidrataban. Las autoridades se asustaron ya que bajaron al patio decenas y decenas de presos que casi no podían hablar. Llevaron sueros, pero no alcanzaba para todos y tuvieron que avisar al Hospital Civil de Nueva Gerona. Tampoco fueron suficientes los medicamentos que aportaron. Entonces, de Cuba, el Ministerio del Interior envió un avión lleno de sueros y otras medicinas.
Las propias autoridades dijeron que el preso común jefe de los cocineros había agregado una sustancia tóxica a la comida. Incluso aclararon que había sido el líquido que se usaba para fumigar los granos y que se tomarían medidas contra él. Pero este presidiario siguió de jefe por mucho tiempo más, hasta que todos los comunes fueron sacados de la prisión, que fue reservada únicamente para prisioneros políticos. Hasta los primeros 3 meses del año 1961, cada 45 días la prisión vendía a los presos ciertos artículos: especias, aceite, sal, cigarrillos y tabaco. Con ellos se disfrazaba la boba, ya que se volvía a cocinar el rancho, pero esta vez agregándole sal, un poco de aceite y algunas especias. Todo esto se terminó en el mes de abril. Aunque no había visitas, permitían que cada cierto tiempo los familiares enviaran un pequeño paquete que contuviera leche en polvo, gofio de trigo, azúcar, y se logró asimismo que autorizaran la entrada de colchones. Cuba aún estaba en las postrimerías del capitalismo. La correspondencia funcionaba muy mal. Autorizaron a los que habíamos llegado el envío de un escueto telegrama comunicando a nuestros familiares dónde nos encontrábamos. El reglamento del penal permitía, asimismo, recibir un telegrama de la familia y una carta mensual, escrita por una sola cara del papel. Los que tenían la suerte de recibir las cartas, que no todos la tenían, a veces casi no podían leerlas, pues estaban llenas de cuños con consignas revolucionarias que le ponían en la requisa: patria, o muerte, venceremos, etc. Y los estampaban varias veces, unos sobre otros, y la tinta oscura del gomígrafo tapaba los textos de las cartas. Bañarse en aquellos primeros días no fue posible. Continuaban llevando el agua en el camión cisterna y la cuota había que consumirla estrictamente para tomar. Al amanecer y al atardecer, el recuento. Nos teníamos que parar en las puertas de las celdas, 2 frente a cada una. Las demás se alineaban en la planta baja. Los oficiales eran muy hábiles para contar. El que más se destacaba era un sargento que procedía de las filas del ejército de Batista, muy marcial. Daba taconazos y todo. A este sargento lo apodaban los presos Pinguilla. De un vistazo, y muy rápido, recorría los 6 pisos, y si por la forma de ordenar el personal no cuadraba el recuento con la lista que él tenía, lo detectaba en el acto. Bastaba recostarse a la puerta de la celda en los momentos en que se estaba contando para que el preso fuera llevado a las celdas de castigo, además de recibir los planazos del sargento Naranjito, que no abandonaba jamás un sable de caballería heredado de la Guardia Rural de Batista. Naranjito era un verdadero sádico, cuya diversión y placer consistía en llevar a los presos corriendo hasta el pabellón de las celdas de castigo, golpeándolos con aquel sable. Y hasta aquí la lectura de hoy, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarme. Mañana continuamos la lectura de este impresionante testimonio, Contra toda esperanza, de Armando Valladares.